title this El título morning esta mañana is Paul's es La Life vida de Displayed, Pablo and desplegada o we shall be mostrada. looking at Y his vamos a estudiar remarkable farewell su to the maravillosa elders of despedida the a church los at ancianos de la Ephesus. iglesia de Efeso, una reunión de despedida que tomó lugar ahí en Mileto, unas 30 millas más allá de Éfeso. Y Pablo va allí, él estaba acercándose al final de su tercer viaje misionero. Él tiene un grande grupo de personas con él en esta ocasión. Este grupo de 7 personas, quienes fueron nombrados antes en el capítulo que estamos viendo, aquí en el capítulo 20 de Hechos. Y también está Lucas con él, que ya estaba ahí en el grupo y ahora estaba con el apóstol. Y estos 7 son los representantes de las iglesias que habían sido fundadas, de donde se había reunido una gran ofrenda para poder ayudar a las personas, a los cristianos en Jerusalén, en Judea, allí en la hambruna y en las necesidades que tenían en esa región. Y esas iglesias suponemos que habían señalado a las personas que llevarían su propia ofrenda y ahora viajarían con Pablo de estas regiones hasta Jerusalén. Y Lucas está con ellos. Y en el versículo 16 leemos esta nota que Pablo no iba a detenerse en Éfeso, porque si él iba de vuelta a donde él había estado laborando unos 3 años, y si él iba de vuelta, entonces él sería obligado a visitar las otras iglesias en Asia, en esa área, y entonces eso le tomaría bastante tiempo y no había tiempo. ¿Y cómo le habría encantado él hacer eso? Pero no podía hacerlo, tenía que proceder, el programa, el plan era llegar a Jerusalén antes del día de Pentecostés. Y no había mucho tiempo para hacer eso. Y entonces en el versículo 17 vemos información y veremos la vida de Pablo para que podamos ser retados por su vida. Versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. No sabemos cuántos ancianos había. De hecho, no sabemos cuántos creyentes había en ese momento en la iglesia de Éfeso, pero había tanto ancianos como diáconos también. Y bueno, eso lo menciono de pasada porque buscamos nosotros preservar esa forma del orden en la iglesia, incluso hoy en día. En esta iglesia, el Tabernáculo Metropolitano de Londres, hay 4 ancianos y hay 10 diáconos. Y en el tiempo del pastor Spurgeon, había ahí 5.000 miembros de la iglesia. Ellos tenían más de 20 ancianos. Eso es más o menos un anciano por cada 250 personas. Y supongo que de forma accidental, de forma similar, estamos haciéndolo hoy en día, porque tenemos 4 ancianos y hay 900 o 1.000 personas presentes en los cultos de la mañana y también están los diáconos. Y estos son los dos cargos en la iglesia, ancianos y diáconos. Y a los ancianos son a los que se les llama amileto para que Pablo se despida de ellos y ellos de él. Y entonces en el versículo 18, cuando vinieron a él y les había tomado 1 o 2 días el poder venir a él les dijo lo siguiente. Se dirigió a ellos. Fue una cosa conmovedora y me imagino que los ancianos llegaron y en algún momento, por la tarde o en la noche, hubo esta reunión de despedida y comisionamiento para los ancianos de Éfeso. Y los hombres habrían estado cansados, pero también habrán estado llenos de gozo y anticipación y fervor para poder escuchar lo que el apóstol tenía que decirles. Y aquí tenemos el principio de este discurso y comienza en sí en el versículo 18. Y esto me trae a mi primer encabezado, el cual es la forma en que Pablo hacía las cosas. Aquí en este discurso, Pablo primero habla respecto de cómo hacía las cosas. Y en general, aquí tenemos algo autobiográfico, pero él no dice nada respecto de sus logros. Jamás lo hace. No dice nada en absoluto respecto de estas cosas, sino que habla solamente respecto de las cosas que eminentemente son em,
podemos copiarlas, que podemos imitarlas, todos nosotros. Eso es lo que menciona. Y él menciona los estándares, sus objetivos en eso, en los estándares y la conducta que tiene que ser general para los ministros del Evangelio y para todos los cristianos. Entonces aquí no se nos dice nada de lo que podríamos decir jactancia o que él se le base a sí mismo, sino que les abre su corazón y les dice diferentes cosas. Y es muy fácil apresurarnos a través de este discurso de despedida, pero cuando leemos lentamente y examinamos lo que Pablo está diciendo y el estándar que él está estableciendo y el cargo que les da a todos los que viven por el Señor y les sirven, entonces es maravilloso. Versículo 18, a mitad. Vosotros todo el tiempo, desde el primer día en que entré en Asia, sabéis. Y voy a detenerme con estas palabras donde dice sabéis. En el español está más o menos al principio. Vosotros sabéis. No dice nada que esos ancianos no puedan respaldar, que ellos no hayan observado ellos mismos, que no sea completamente obvio respecto del apóstol. No hay ninguna cosa secreta aquí, no se desglosa nada que ellos no han visto ya, sino que estas son cosas que eran obvias para ellos. Nadie podía contradecir estas cosas, nadie podía decir, yo no creo que esto fuese completamente verdad al respecto del apóstol Pablo. Que nosotros pudiéramos decir eso también. ¿Tú puedes decirle eso a tu esposo, a tu esposa? ¿Sabes? Tú sabes que todo el tiempo que hemos estado juntos como creyentes, me he conducido de esta forma o en aquella forma, de forma consistente, con una forma ferviente y sincera de hacer las cosas. Vosotros sabéis, les dice el apóstol, desde el mismísimo comienzo que estuvo entre ellos, el apóstol tenía un objetivo único. Estaba preocupado porque se propagase el evangelio, ese era su objetivo, y servir al Señor deseaba servir al Señor y hacía esto sin parar. Empezó a estar sirviendo ahí en Efeso. Y saben, dice aquí, que desde el primer día en que vine a Asia, no hubo ninguna duda, no hubo un tiempo de descanso, nada así. Ellos sabían que el apóstol Pablo había publicado a Cristo en todo momento y estaba siempre enfocado en los asuntos de su Padre. Y dice entonces, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día en que entré en Asia. Entonces voy a hablar al respecto de la forma en que él se ha comportado, su estilo, si ustedes quieren, su forma de conducta. Y estas son las cosas que él puede decir al respecto de esto. Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Y esta no es una traducción exacta del griego, que podría traducirse como en todo el tiempo. De hecho, está bien en español, mejor, tal vez más claro que en el inglés. En todo tiempo, en todo el tiempo. He sido consistente entre vosotros en todo el tiempo. Todo el tiempo. Y aquí vemos la forma en que él se comportaba en su vida. Versículo 19. Sirviendo al Señor. Y la traducción es elegante aquí. Y tal vez no dice exactamente lo que dice el griego. De forma literal podríamos traducir esto siendo esclavo por el Señor, para el Señor. Ese es el término que el apóstol Pablo utiliza aquí en el griego original. Vosotros sabéis que he sido esclavo al Señor. Y él lo había sido. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente somos esclavos del Señor? Y no lo estoy diciendo en una forma de esclavitud desagradable, no, sino que estoy diciendo que tengamos un verdadero compromiso a Él, servirle. Sí, claro, hay que trabajar para nuestro jefe, evidentemente tenemos que ganarnos nuestro dinero para mantener a nuestra familia, tenemos que pagar nuestro deber para los hombres y también para con Dios, pero nuestra más grande prioridad y más grande deseo en nuestro corazón es poder ser serviciales a Dios, servirle a Dios donde quiera que nos ponga. Que podamos ser instrumentos eficientes en sus manos. Y el apóstol podría decir estas cosas, por ejemplo, ustedes nunca me vieron allí jugando al golf, si eso hubiera existido en aquel entonces. Nunca le vieron entreteniéndose en el anfiteatro, en el Coliseo. Nunca le vieron simplemente de paseo, viendo las cosas interesantes. No, en todo momento él tenía un propósito más alto en su vida. Y claro que podemos tener entretenimiento y descanso y recreación y educación. Todas estas cosas Dios nos las ha dado, pero
En lo que respecta a nosotros, nuestra más grande prioridad, donde quiera que estemos y cualquier cosa que hagamos, es agradar a Dios. Esa es la más grande prioridad y si es posible servirle. Y el apóstol puede decir esto, siendo esclavo por Dios, para Dios, estando a su servicio, estando a su disposición, listo a representarle. Y después nos dice más al respecto de su forma de comportarse. Él es un siervo, primero que nada. Un hijo de Dios no es una criatura que sea jactanciosa, que siempre esté queriendo establecer sus derechos. No, un siervo de Dios tiene la actitud de un siervo. Y entonces un predicador, un ministro, un anciano, un diácono, cualquier cosa que hagamos, nosotros no nos gloriamos en nuestro cargo o nos ponemos con una cierta postura de superioridad, no. Más bien somos siervos de Cristo, todos nosotros. Y aquí están algunos de los detalles, donde dice, con toda humildad de mente, con toda humildad. Él nunca estaba más allá de sí mismo. El apóstol Pablo, por ejemplo, era un gran intelectual, era muy inteligente. Y esto lo podemos ver reflejado en sus palabras, sus epístolas. A pesar de que estas palabras son inspiradas de Dios, aún así podemos ver su propia habilidad con el razonamiento y las palabras. Él utiliza estas cosas, Dios las utiliza. Él era un hombre de una inmensa inteligencia, gran aprendizaje, y aún así todo lo que él dice es la palabra de Dios, lo que Dios le ha dado fundamentado en el Antiguo Testamento, citas para poder apoyar casi cada cosa que él dice. Citando el Antiguo Testamento, no es una persona que diga, bueno, voy a utilizar mi raciocinio, yo digo esto, esta es mi opinión, yo pienso esto, yo he pensado esto, he resuelto aquello y así es como tiene que ser. No, Pablo siempre nos lleva a la palabra de Dios y apoya las cosas a partir de lo que el Señor mismo, perdón, dijo antes en el Antiguo Testamento. Él es un hombre humilde en su mente. Él se dice a sí mismo, yo no voy a decir nada que no venga de Dios, que no sea su palabra. Yo soy un siervo de Dios. Y así tiene que ser con nosotros. Y si somos predicadores y frecuentemente intento decir esto, nuestro objetivo debería ser el no darles opiniones que sean nuestras, conclusiones propias y juicio propio, sino justificar cualquier cosa que digamos, todo lo que digamos a partir de la palabra de Dios. Somos siervos, ministros de la palabra. No podemos decir y mirar nuestra vida y decir, yo, y mi teoría era esta, y lo que yo pensaba era aquello, y mi enseñanza en particular era esta y aquella y he resuelto estas cosas, las he enseñado a las personas. No, eso es arrogancia en la mente, en lo que respecta a las cosas espirituales. En lo que respecta a las cosas espirituales, todo lo que sea divino, todo lo que tenga que ver con Cristo y Dios, y la experiencia cristiana y la conducta tiene que venir extraído de la palabra de Dios. Y si fuéramos ministros y enseñásemos en algún área, entonces por completo tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios. Nada tiene que venir de nosotros, todo tiene que venir de la autoridad de Dios, de su palabra inspirada, sirviendo al Señor con toda humildad de mente. Y después aquí tenemos otra área de la humildad del apóstol. Si Dios le dijo a él, o le decía a él, durante un tiempo tienes que quedarte en prisión, por un tiempo tienes que estar ahí, no vas a poder ejercitar la predicación, ni la enseñanza, ni el liderazgo, ni el organizar, etcétera. Y tienes que estar en prisión. Entonces el apóstol aceptó eso con toda humildad de mente. Él nunca se quejó. Él no era una persona que dijese, sí, pero yo tendría que ejercitar mi mente y mi ministerio y mis capacidades que tengo para hacer esto y aquello. Sino que más bien con toda humildad de mente obedecía. Si iba a algún lugar a predicar y le apedraban, y le dejaban inconsciente o era tomado y arrestado y golpeado. ¿Cuántas veces él fue golpeado por los judíos y se le daba 39 azotes? ¿Cuántas veces lo atrapaban las autoridades romanas 5 veces? Y Pablo nos decía, mira, mi dignidad no tendría que yo aguantar estas cosas, mira toda esta humillación, todo este abuso, sino que en humildad de mente él seguía sirviendo al Señor. Dios le había advertido que eso es lo que le costaría a los predicadores en aquella primera etapa de la iglesia.
Ese es el precio que tendrían que pagar los predicadores, y él era humilde en su mente. No solamente esto le ayudó a, a aferrarse a la fe, sino que le ayudó a tener paciencia para servir a Dios en cualquier circunstancia que Dios le hubiese llamado a atravesar. Y te pregunto, ¿esto puede ser dicho de nosotros o nosotros buscamos ciertos cargos? Queridos amigos, estas cosas arruinan el ministerio frecuentemente. Y en las denominaciones, y yo no creo en las denominaciones religiosas, estas cosas son humanas, son una imposición en el orden de la escritura. Pero en las asociaciones de denominaciones, qué gran tentación es para la gente que quieran tener cargos altos y poder más bien, en vez de servir una congregación, estar elevado en una cierta asociación, ser un vicario, organizador de de un cierto grupo de iglesias. Y a veces se ponen incluso mantos especiales. ¿Qué tentación es esto? En esas uniones de iglesias. Y sin embargo, Pablo con toda humildad de mente procedía. Y aquí tenemos al apóstol Pablo, que fue instrumento en las manos de Dios, y él no se parecía en absoluto a lo que acabo de describir. Y nosotros tampoco tendríamos que desear ser vistos y notados, tener una reputación notoria, ¿no? Más bien humildad de mente. Ese es el gran objetivo aquí. Yo tengo que apresurarme. También dice aquí, con muchas lágrimas, un libro famoso con este título, Las lágrimas del apóstol. No leemos en el libro de los Hechos que él llorase cuando fue apedreado, ni tampoco leemos en el libro de los Hechos que él llorase cuando la nave encalló, o cuando fue latigado y golpeado y arrestado o puesto en prisión. No leemos que llorase cuando la multitud le golpeó y lo dejó tirado en el suelo. Solamente leemos al respecto de sus lágrimas cuando eran lágrimas por los perdidos y otras personas. En estas circunstancias, versículo 31, por ejemplo, aquí, en este capítulo, donde dice, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Las lágrimas nunca fueron porque tuviera compasión de sí mismo y que dijese, ay, todos estos sufrimientos, sino que las lágrimas venían cuando él estaba predicando con las personas, razonando con las personas, y ellos se apartaban de él y se echaban a un lado, no querían escuchar del amor perdonador y la conversión y el cielo, y más bien se arrojaban al juicio y perdían su eternidad. Esas eran las lágrimas del apóstol Pablo y de los apóstoles, y que el Señor concediese que las lágrimas que llegamos a tener fueran por lo correcto, menos por nosotros y por nuestros dolores y sufrimientos, y más por las cosas fuera de nosotros, las tragedias y las pruebas de otros, y ante todo por las cosas espirituales, que languideciésemos más al respecto de las preocupaciones espirituales, mucho más de lo que nos preocupamos por nuestros propios problemas, sirviendo al Señor con toda humildad de mente y con muchas lágrimas. Versículo 19, y pruebas. Hay que leer aquí pruebas, no tentaciones, como dice en inglés, sino pruebas. Ese es el sentido correcto. Y estas pruebas, no las lágrimas, estas pruebas son mencionadas y fueron allí que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y no podemos leer al respecto de ciertas cosas que se menciona aquí. Por ejemplo, en Corinto, Pablo fue preservado de sus enemigos. Estoy tratando de explicar lo que estoy diciendo, pero no tuvo esta promesa en Efeso, pero tuvo libertad para predicar y operar hasta el final. Pero ahora estamos leyendo aquí, es lo que quiero decir, que incluso en ese tiempo más tranquilo de Efeso, no tan tranquilo como Corinto, pero más tranquilo de lo que venía después, ahí aún así vino el problema de las acechanzas de los judíos que querían emboscarle. Y me pregunto cuántas veces pasó esto. ¿Cuántas veces todo esto pasó? ¿Qué de esto lo tiene que haber dado ansiedad al apóstol? Tiene que haber estado teniendo cuidado, medidas precavidas de precaución. Y dice aquí entonces, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Otro encabezado, la enseñanza de Pablo. Y se nos da un poquito de luz al respecto de esto en las pocas palabras del versículo 20. Ya vimos entonces la forma de comportarse de Pablo. Ahora quiero mencionar un poco
de lo que se nos dice respecto a su enseñanza, versículo 20. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros. El versículo crucial aquí en el griego tiene que ver con echarse para atrás. De forma literal uno podría traducir esto y como no rehusé predicarles nada que fuese digno a vosotros. Esto le da tal vez un sentido más claro. Como no, como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros. Y si el apóstol Pablo hubiese sido tentado a no enseñarnos ciertas cosas, pues hubiera estado mal. ¿Y por qué hubiera venido esta tentación? Pues porque eran cosas desagradables para las personas. Y en las iglesias verdaderas de Cristo hoy en día, entre creyentes bíblicos, entre los cristianos evangélicos en el mundo, en estos grupos hay personas que no enseñan toda la enseñanza. Durante los últimos 30, 40, 50 años hemos escuchado bastante al respecto de personas que rehuyen de predicar el arrepentimiento. Y hace muchas décadas me acuerdo de un evangelista famoso en aquel entonces en aquel entonces que viajaba por el mundo y anunció que ya no iba a hablar al respecto del pecado, ni la necesidad del arrepentimiento, y nunca iba a hacer eso más, porque eso desalentaba a las personas, dijo él, pero no podemos hacer eso. Y hoy en día hay muchas iglesias, estoy hablando de iglesias bíblicas, donde no se escucha un llamado al arrepentimiento. No hay énfasis al respecto de estas cosas. Eso es trágico. Y no es como Pablo, yo no rehuí de nada porque fuese algo que no fuera popular, porque eso no me ganaría una gran multitud, porque eso fuese a desalentar a las personas. Yo no dejé de predicar que tan solo la gracia era el medio de la salvación, a pesar de que eso hizo que muchos judíos, justos ante sus propios ojos, se enfurecieran y me echaran fuera de la sinagoga y me flagelaran. ¿Y qué dice aquí entonces? No rehuí predicar estas cosas fielmente a vosotros en Efeso. Y podríamos pensar respecto de muchas otras cosas también que él predicó. Y tenía gran valor y denuedo al hacer esto. Y hoy en día las cosas, no se enseña todas las cosas, todo el consejo de la fe, la elección, por ejemplo, las doctrinas de la gracia, la predestinación. Y muchos creyentes verdaderos no quieren predicar eso, dicen, no puedo predicar eso. Yo jamás podría decir una enseñanza clara respecto de esto, porque hay muchas personas que no lo van a aceptar y que no van a quedarse en mi congregación si se los enseño. Si yo predijo estas cosas que algunas personas se encuentran difícil de recibir, pero estas cosas están en la Biblia, son la enseñanza de Dios, y algunas personas no lo entienden bien y reaccionan en contra de estas cosas. Sin embargo, el apóstol Pablo no se rehuía de nada, y aquí hay algo que frecuentemente no se predica en las iglesias: la separación del mundo, la separación del error. Se omite todo lo que tenga que ver con transigencia. Mira las iglesias hoy en día, están siguiendo al mundo muchas de ellas, y esto lo menciono frecuentemente y es lamentable, pero lo tengo que decir. Por ejemplo, mira los canales religiosos supuestamente en la televisión, y que vemos el 90% de las veces, ahí vemos el mundo, no la iglesia. Vemos bandas de rock y reggaetón y rap y lo que sea, entretenimiento mundano, todo eso a grado extremo, en extremo, y predicadores mundanos también. Y ellos no están predicando la necesidad bíblica de la separación del mundo, que tenemos que ser diferentes, tenemos que tener una cultura diferente los cristianos. La diferencia entre lo sagrado y lo profano nos enseña. Todo eso se deja a un lado para que puedan ellos ser populares, para que puedan tener grandes multitudes escuchándole. Y cuando las personas que no tienen el evangelio, tal vez en la iglesia anglicana o católica romana, y esto lo hemos escuchado mucho de ellos en años pasados, la gente que no tiene el evangelio nos empieza a decir, tienes que relajarte un poco, tienes que empezar a cantar música pop
y hacer cosas de forma diferente. Y podemos entenderles a ellos, a la iglesia anglicana y católica, porque no tienen el evangelio que predican, no lo predican, no tienen el poder del Espíritu Santo que para bendecir a los que le escuchan. Pero cuando los cristianos evangélicos hacen lo mismo, bueno, pues ellos no pueden decir con el apóstol Pablo, no he rehuido anunciaros y enseñaros las cosas vitales de la Escritura, la separación del mundo, la santidad, la piedad y aquella otra cosa. Y no quiero tardarme todo el tiempo en cosas así, cosas negativas. Pero hay muchos predicadores que rehuyen a predicar la moderación y la simplicidad en la vida cristiana. Dios sí le da a algunas personas creyentes riquezas para que puedan ser mayordomos de esas riquezas, gente a quien Él les puede confiar que vivirán de forma simple a pesar de su enriquecimiento y que usarán esas cosas de forma correcta. Pero cuando vemos en lugares afluentes del mundo, donde los creyentes viven como amos y señores, con coches, automóviles inmensos y estilos de vida muy caros, y una casa inmensa, mucho más grande de lo que pueden necesitar, y muchísimas casas en lugares lujosos. ¿Y por qué no predican esto los predicadores? Y dicen ellos, sabes que no quiero perder a esas personas, dicen los predicadores, porque ellos dan mucho a la iglesia. Así que les dejo que vivan de forma excesiva y tengan pompa y vivan de forma extravagante. Sin embargo, el predicador estaría pecando en contra del Señor si lo hace. Se supone que podamos decir con el apóstol, no he rehuido de anunciaros y enseñaros y predicaros los estándares de la palabra de Dios. Ninguno de nosotros podemos ir más allá de lo que Dios nos llama a hacer y tenemos que vivir de forma simple y modesta y razonable. Y yo no, desde el púlpito puedo decidir cómo compras cosas. Tú eres el mayordomo de todo lo que Dios te da, ya sea que tengas que tener esta cosa o aquella otra cosa. Desde el púlpito no se determina estas cosas, más bien desde el púlpito tenemos que enseñar los principios. Dios nos llama a que nos autoexaminemos y seamos razonables y seamos modestos y no que seamos extravagantes y tengamos lujos y seamos presumidos y nos gloriemos en las cosas de este mundo. Pero ya, suficiente de todo esto. Mira por favor estas palabras otra vez porque quiero avanzar todavía más. Versículo 20. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Y enseñaros públicamente. Y hay una diferencia en la forma en que el apóstol enseñaba a personas diferentes, pero no lo voy a mencionar ya. Y les mostré estas cosas públicamente y por las casas. En las casas de forma privada, donde quiera que hubiésemos hablado, ha sido la misma persona, dice él. Hace años alguien me dijo que habían estado con un predicador bien conocido, le habían estado dando hospitalidad a ese predicador en otra nación, no aquí. Era un predicador americano por coincidencia, pero un hombre bien conocido, reformado, y esta persona estaba dándole hospitalidad en una conferencia en el extranjero. Y estuvo muy sacudido este cristiano, decepcionado de darse cuenta que ese predicador en particular era un hombre en el púlpito, allí en el púlpito, y un hombre diferente en privado. ¿Qué es lo que quiero decir? No que él estuviese haciendo cosas pecaminosas, no va por ahí, no es que estuviera pecando en privado, no, pero era una persona diferente, me explico. El mensaje se desaparecía, la base espiritual de vivir se iba. Él era un turista completo, era un turista mundano. Simplemente se ponía listo para estar de turista en la ciudad y las experiencias de la ciudad, y en sus labios no había ninguna palabra de edificación y utilidad espiritual. Era un hombre diferente. Y esta persona era dos, una persona en el púlpito y una persona diferente en su vida privada. Yo no estoy queriéndoles decir que él era pecaminoso en su vida privada, no, pero no era espiritual, es lo que estoy tratando de decir. Sin embargo, el apóstol Pablo no era así, no se puede decir una cosa así del apóstol. Si él estaba en el lugar de alguien, como dice aquí, ya sea que estuviera donde estuviera, él era la misma persona. Él respondía a preguntas, él hablaba de forma útil, él era el hombre de Cristo, era todo por Cristo.
Él no se convertía en una persona diferente en privado. Y eso es lo que quiere decir cuando dice aquí, vosotros sabéis que a través de los 3 años que he estado con vosotros, desde el principio hasta el fin, mi gran pasión fue publicar a Cristo y ayudar a las personas de forma espiritual. Eso es lo que he intentado hacer y eso es a lo que me he dedicado. Esto es maravilloso aquí en este pasaje, versículo 21, testificando esa es su enseñanza a judíos y gentiles también. Y él tenía un método diferente para cada grupo. A los judíos les enseñaba probando que Jesús era el Cristo y se los probaba a partir de la escritura. Pero los gentiles no conocían la escritura, sino que entonces él pensaba desde el mismo principio, hay un solo Dios, tres personas de forma misteriosa en una Trinidad. No los dioses múltiples de los politeístas y los idólatras. Y después les enseñaba al respecto del pecado y la separación de Dios. Les enseñaba respecto de la caída y la necesidad de la redención testificando a judíos y a gentiles, ellos eran lo mismo, en general eran lo mismo, porque necesitaban la conversión, la salvación, necesitaban arrepentirse y creer en Cristo. Y eso es lo que dice en el versículo 21, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Arrepentimiento para con el único Dios verdadero, tres personas en una deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios santo. Y aún así estamos separados de este Dios y tenemos que volver a este Dios y arrepentirnos y tener lamento por nuestro pecado y vergüenza y lamentarnos por todo lo que hemos hecho en el pasado. Y después junto con esto, la fe para con Cristo el Señor o en Cristo. ¿Y por qué la diferencia? Explico. Porque el arrepentimiento es para con toda la deidad y la fe es solamente para con Cristo. Bueno, saben ustedes que lo que quiere decir aquí es que es Cristo de forma específica quien vino a este mundo y sufrió y murió e hizo redención. Él es el mediador. Entonces nuestro arrepentimiento es para con Dios por completo, pero nuestra fe y nuestra confianza es en la obra de Cristo y en su muerte redentora y venimos a Dios a través de Él, la segunda persona de la Trinidad, quien es el Salvador. Y el arrepentimiento y la fe van mano a mano. Y de vez en cuando hay personas que se confunden y dicen, oh, es solamente la fe, es solamente la fe. No tienes que agregar el arrepentimiento a la fe. Hay una condición solamente, y hay muchas personas que dicen esto y están muy equivocados. Son creyentes fervientes, pero están erróneos al expresar esto, están en un error y dicen, mira, la única condición para la salvación es la fe. No tienes que agregar el arrepentimiento. Pero eso es necedad y tontería. Arrepentimiento y fe. Aquí está el versículo 21. Arrepentimiento y fe siempre están de la mano. La gracia del arrepentimiento es vital. Es la hermana gemela de la fe. La fe en Cristo tan solo, junto con el arrepentimiento para con Dios, el darle la espalda a nuestra vida pasada y nuestro pecado y el lamentar esto delante de Dios y el postrarnos con vergüenza diciéndole que somos pecadores y depender solamente de la obra de Cristo para perdón y salvación. Y Pablo ha enseñado estas dos cosas juntas y en última instancia debo decirles algo al respecto del compromiso de Pablo. Aquí lo tenemos al principio del versículo 22. Desde el principio 22 vimos un poco de su forma de comportarse, pero no pude decirles demasiado al respecto de esto. Su gentileza, él nunca se airaba, nunca presionaba en su predicación de forma errónea, nunca fue descortés, nunca le gritaba a la gente, ni tampoco acertaba su autoridad por sobre la gente, sino que más bien les predicaba con persuasión su forma de comportarse, su enseñanza. Nada dejó de enseñarles, todo se los dijo y ahora su compromiso. Ahora he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Su compromiso. Ahora ve, dice él. Hay que poner aquí atención especial. Ve de esto, he aquí. Ligado yo en espíritu voy a Jerusalén.
Algunas traducciones modernas piensan que aquí, donde dice ligado, significa compelido, obligado por el Espíritu Santo a Jerusalén. Y yo creo que estas traducciones modernas están mal y las versiones antiguas están en lo correcto. He aquí ligado yo en espíritu. Está bien en la Reina Valera del 60, creo yo, y significa algo así. Y esto es lo que dicen aquí, creo yo, los traductores. Voy ligado en el espíritu en el sentido de que se me impide conocer exactamente lo que pasará, lo que me pasará ahí. Voy, sí, él es compelido a ir, pero el espíritu ha atado mi mente, ha ligado mi mente. No puedo ver, no puedo saber. Escucho cuidadosamente otros profetas, pero no se me dice exactamente lo que pasará. Lo único que sé es que habrá grandes problemas. Habrá prisiones y cadenas. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿A través de quién? Eso yo no lo sé. No se me explica. Yo voy ligado y como velado en el espíritu, limitado. No sé los detalles exactos, pero sí sé que en lo que respecta a mí, habrá serio sufrimiento allá adelante. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Y la segunda parte del versículo parece informarnos un poco al respecto de lo que dice al principio, sin saber lo que allá me ha de acontecer, acaecer. No lo ve claramente. Versículo 23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me ha testimoniado, perdón, me da testimonio, ya sea a través de una intimación directa al apóstol Pablo, a través de un profeta como Agabo, si recuerdo bien, quien le hablaría en Cesarea y le advertiría a Pablo, diciendo que había cadenas y aflicción esperándole ahí adelante. Entonces él avanza sabiendo que el tiempo de tranquilidad comparativa para él ya se había terminado. Él había sido protegido por Dios en Corinto para su temporada ahí y también fue protegido bastante en Éfeso para su temporada de gran fruto allí. Y el Espíritu Santo le dice a él, porque él era un apóstol, acuérdense, él tenía esa comunicación directa del Espíritu. Nosotros no, hoy en día no hay apóstoles, no somos apóstoles, pero el Espíritu Santo dice, las cosas ahora serán muy difíciles. Ahora tendrás cadenas, prisiones, problemas, persecución, gran dificultad de hoy en adelante. Y entonces, ¿cuál es la reacción del apóstol? Ahora he aquí, voy, su compromiso. Él debe obedecer al Señor y debe servir al Señor. Versículo 24. Este es el fundamento de su compromiso del apóstol. Pero de ninguna cosa hago caso. Claro que sí, hacía caso de esto en cierta forma, porque nos lo dice en otra parte. Él era un hombre que conocía el temor y la ansiedad. Él es un hombre muy sensible, Pablo. No es un hombre de piedra, de hierro, de piedra. Él teme, sí. Él conoce lo que es la aprensión, pero esto no le mueve. Es decir, es decir, no hacen que cambie de parecer. No le persuaden de que no lo haga. A pesar de que él teme, nada de estas cosas van a hacer que desobedezca a Dios. Él debía avanzar. Él debía ir a Jerusalén. Algo terrible le esperaba allí. Pero él tenía la determinación de no ser disuadido por sus temores o por las advertencias. Y las personas le suplicaban a él. Y allí en Cesarea, el grupo que estaba a su alrededor lloraban y le suplicaban que no fuese. No vayas, no vayas. Pero nada cambiaba, hacía que cambiara de parecer. La obediencia era primordial para él. Ninguna de estas cosas les he puesto atención.
Dice el versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. No tomo en cuenta cómo me veré, qué humillaciones y vergüenzas sufriré. Me rehúso a pensar al respecto de estas cosas, a menos que me hagan cambiar de parecer, a menos que me hagan temblar y rendirme al temor y desobedecer a Dios. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Si todos pudiéramos decir esto, no voy a tomar mi vida preciosa para mí mismo. Espero que cada día no sea un día en el que yo tenga que contar mi vida preciosa para mí y demasiado preocupado por lo que voy a vestir, cómo voy a aparecer ante la gente, qué es lo que se me llamará a hacer, cómo puedo experimentar diferentes cosas y que yo cuente mi vida tan preciosa para mí. Un momento, en todo momento, perdón, lo haga así, que tenga autoconsideración. ¿Acaso no es este nuestro problema muy frecuentemente? Este tiene que ser un lema para nosotros, para que podamos poner en la pared en algún lugar. Entonces, que dice aquí, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Queridos amigos, se acabó el tiempo ya. Estos tres encabezados, a medida que lees este pasaje, intenta recordarlos. Hay mucha información que no les he podido dar. Por favor, tú escarba esta información aquí en el pasaje. El comportamiento de Pablo, su estatus, cómo se comportaba, su enseñanza y lo que él no se rehuía a predicar, lo que él no retenía. El compromiso también de Pablo para terminar su carrera con gozo y la enseñanza que Dios le había dado.